Hola, bienvenidos a una pauta de reflexión. Hoy en nuestros días es necesario que acontezca algo de manera urgente. Es necesario, es imperativo, es sumamente importante que esto acontezca hoy en nuestros días. Definitivamente es necesario que esto suceda porque no lo hay. Como luego dijera el anuncio de cierto producto médico, nada, no hay, no existe. Y esto es lamentable, es triste, porque quien debería de ser la fuente de tal cosa, realmente carece de ello. ¿Sabe a qué me refiero? Está aquí en Hechos, el capítulo 2, versículos del 43 en adelante, pero dice la palabra de Dios de esta manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ya saben de qué estoy hablando? ¿Saben de qué me refiero? Estoy hablando ni más ni menos que el temor de Dios. Hay una urgente necesidad de que haya el pueblo de Dios conformado a esto, a este parámetro, a esto que debe de haber en el corazón del cristiano, porque nadie más lo va a hacer. La iglesia es la que debe de promover estas cosas, pero no porque lo tengamos que hacer folletos o panfletos o volantes que digan ten el temor de Jehová. Definitivamente no es así. Vemos en la palabra de Dios que la iglesia estaba entregada al aprendizaje, pero no solamente a eso, sino a la enseñanza y a la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que la iglesia persistía en la doctrina de los apóstoles, y es ni más ni menos que la doctrina que el Señor Jesucristo dejó a los discípulos. Pero cuán triste que es esto en el día de hoy, ver y saber que la iglesia de Cristo no tiene temor de Jehová. Tú me preguntarás, pero ¿cómo es posible que esto lo digas? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Es muy sencillo. En primer lugar, se da a conocer por el ambiente irreverente dentro de los templos. De hecho, alguien me decía, y alguien me lo dijo, no lo dije yo, que había más reverencia en un templo de otra denominación, donde realmente no se adoraba a Dios, y había más reverencia allí que en un templo evangélico, que en un templo bautista. En segundo lugar, hay irreverencia por parte de aquellos que dicen ser hijos de Dios, porque usan el nombre de Dios en vano. Usan el nombre de Dios en vano y prometen en vano. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios porque decimos y hacemos tantas cosas que lo único que hacemos es simplemente, hermanos, ¿sabe?, contribuir a que esta generación se burle de una manera tan crasa y tan abierta del nombre de nuestro Dios y del cuerpo de Cristo, de la iglesia misma. No hay temor de Dios porque hay pastores que están lucrando con la fe. Y vaya, esto está dicho aquí en la palabra de Dios en Primera de Pedro, que dice que harán mercadería de vosotros. No hay temor de Jehová porque hay gente en la iglesia que definitivamente también tiene este mismo patrón. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 16 versículos 17 y 18, cuyo Dios es su propio vientre. Es decir, hay gente egoísta, hay gente que cree que la iglesia se trata de ellos y no de Cristo Jesús. Hay gente que quiere tener el poder, hay gente que quiere dominar y se olvidan que el que debe de dominar es el Espíritu Santo, es Cristo Jesús en nuestras vidas.
Hace falta el temor de Jehová, porque hay cristianos con doble vida. La vida donde definitivamente llega el viernes y el cuerpo lo sabe y es tiempo de tomarse unas cervezas. Y se ponen en un estado de ebriedad, que como lo dice la palabra de Dios, a veces llegan a ser peores que los inconversos. Falta el temor de Jehová porque hay gente adúltera, hay gente que profana el lugar de nuestro Dios, teniendo relaciones ilícitas con otra persona que no es ni su esposa, que no es ni su esposo, que no están casados y están viviendo en amaciato. No hay temor de Jehová porque habemos pastores que pasamos por alto todas estas atrocidades cometidas por las ovejas, porque nosotros mismos también tenemos un gran rabo que nos pise. Por eso, mi hermana, mi hermano, y no porque yo me esté levantando como un ejemplo, no porque yo esté diciendo yo estoy libre de pecado, yo soy el plus ultra, claro que no. Pero sabes una cosa, lo que quiero cada día hacer es dejar que el Espíritu Santo controle mi vida. Eso es lo que quiero hacer. Y hasta que tú no lo decidas, entonces no sucederá. ¿Cómo se obtiene el temor de Jehová? Es muy sencillo. La palabra de Dios nos dice que la iglesia en Hechos era una iglesia que leía la palabra de Dios, pero no la leía por leerla, no la leía por simplemente cumplir eso que el pastor le había puesto como tarea. Me vas a leer 5 versículos diarios, me vas a leer 5 capítulos a la semana. Y ahí estamos leyendo, ¿verdad? Como regañados, como castigados. No, hermano, no debe de ser así. Debes de leer la Biblia porque amas a Dios, porque quieres saber lo que Dios tiene para ti y quieres estar preparado para lo que Dios tiene para ti. Todo recae en este libro y todo recae en que éste decida abrirse a este. Hermano, no lo hagas por inercia, no lo hagas por rutina, no lo hagas por costumbre. Purifiquemos nuestros corazones y hagámoslo porque amamos a Dios y porque reconocemos que el Señor nos sacó de un terrible y horrendo destino eterno. Soy el pastor José Luis de León Yáñez de la Misión Bíblica Bautista del Centro y esta fue una pauta de reflexión. Hasta entonces.